Estem el professor, el doctor Federico Bernardo de Quirós, catedràtic de Prehistòria de la Universitat de León. Ell ens explicarà una mica la seva trajectòria professional i també ens explicarà en què està investigant en aquests moments, així com algun tema que ens afectarà avui sobre la transició o el canvi de Neandertal a l'espècie o la forma humana moderna. Gracias, Federico, por atendernos y por aceptar esta charla con nosotros. Encantado porque, bueno, me gusta estar con vosotros y me gusta explicar un poco lo que hago y cosas por ahí. A mí me interesa mucho que nos expliques tu visión del tema quizá más controvertido, que ha suscitado más literatura del Paleolítico, que es cuando empieza la forma humana moderna y cuando se acaba la famosa forma neandertal, o si es una especie, o si... ¿Cómo hay que ver eso? Yo creo que tú tuviste una... Bueno, que tu trabajo te proporcionó una visión muy interesante en un momento en que era totalmente heterodoxo y que todo el mundo se te echaba encima, pero que al final, se ha impuesto la verdad y la realidad. No, en los términos biológicos no me meto. Yo creo que la especie neandertal o forma neandertal, a mí me gusta llamarla forma. No, me gusta también. La forma neandertal es una forma muy parecida a nosotros. Yo creo que es una forma muy denigrada. Incluso, tú sabes que en inglés neandertal es un insulto. Sí. Cosa que en Europa es curioso porque no lo consideramos, pero los ingleses, los americanos lo tienen conocido como un insulto. Yo, por lo que he visto y por lo que veo, creo que tenemos una visión muy sesgada de los homínidos que nos precedieron. Hay muchas cosas que creo que se inventaron mucho antes de lo que pensamos, pero tenemos un problema, y es que, como yo siempre digo, tenemos lo que tenemos. Se ha perdido toda la madera, se ha perdido todo el cuero, se han perdido muchas cosas que son parte fundamental de las culturas, llamémoslo de primitivas actuales o subactuales. Yo me acuerdo que me impresionó mucho del libro famoso de Martín Almagro sobre arqueología, que tiene un dibujo que no creo que sea suyo, pero bueno, que tiene una cabaña de Polinesia, no sé, y abajo lo que quedaría de esa cabaña dentro de 20.000 años. Quedaban los esqueletos, 3 conchas y un palo. ¿Qué quedará en el futuro de todas las culturas del Pacífico canadiense? No queda nada. Quedan amontonamientos de conchas. Y eso, si lo retratáis a otra época, los neandertales. La forma neandertal tiene una cultura muy homogénea, quizás demasiado homogénea, incluso se está viendo que cada vez más homogénea, y se considera que son cortos, no tienen una cultura evolucionada, porque todas las industrias musterises son parecidas. ¿Son parecidas porque eran cortos o son parecidas porque tenían mucho contacto entre ellos y no había necesidad de innovación? Porque quizás lo que tenemos los humanos modernos es un aumento de población y una necesidad de diferenciarnos. Nuestros útiles, ¿por qué viene la inflación de útiles diferentes del Anterozoico superior? Para mí, de la necesidad de diferenciación de los grupos. Yo hago las cosas a mi manera para distinguirme de ti gracias a la tuya. Digamos que más o menos ese es mi principio de idea. Sin embargo, hay gente, hay compañeros, colegas que piensan que esa falta, digamos, de formatización, de encontrar formas que se repitan de forma muy concreta es porque no tienen la capacidad de formalización de una forma. Yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que son diferentes. Yo, durante mucho tiempo, quise, como se me gusta de la ciencia ficción, quise poner en la introducción de un artículo una frase que leí en una novela, de estas de contactos de civilizaciones de ciencia ficción, que decía, y los tal son superiores o inferiores. No, son diferentes.
que el problema es el incorporar el superior e inferior a lo que es diferente, simplemente. No somos superiores ni inferiores, somos diferentes. No tenemos por qué pensar que los neandertales tengan algo que nosotros no tengamos ni viceversa. Somos diferentes, su ideología, su mundo se orienta hacia otro vertiente. Creo que son una continuación, tienen unos referentes. Yo creo que los humanos modernos vinieron a Europa antes de lo que pensamos. Bueno, entonces, para reenganchar ese tema de cambio o no cambio, somos los mismos, no somos los mismos, ¿cuál es tu perspectiva? Porque evidentemente ya no tenemos la mayor parte de la gente el aspecto exterior neandertal. No, pero simplemente yo me acuerdo que hay un investigador que es Carleton Coon, que es de los 60, 70, que en una de las publicaciones sobre los neandertales tiene un neandertal con sombrero, demostrando que un neandertal con sombrero habría pasado desapercibido en el metro de Nueva York. Y si vas, yo creo que si vais al museo de neandertal, creo que hay un neandertal con chaqueta y corbata. Sí, efectivamente. Perfectamente establecido. Yo vi uno que era un vestido de neandertal, por decirlo de alguna manera, que era un señor encantador, que no tenía mentón. Pero claro, si es como nosotros, que tenemos barba, el mentón no se nota. No, no se nota mucho. Con lo cual, probablemente la diferencia no es tan grande como pensamos. Yo siempre he propuesto que la diferencia entre los humanos modernos y los neandertales viene de su capacidad económica. Cuando salen los humanos modernos de Asia, y aquí tenemos un mapa y lo podríamos ver, los humanos modernos salen de África por el norte de África, por la zona árida de África. Esa zona árida se continúa por el Mesopotamia, por la meseta iraní, por la India, etcétera, etcétera. Si coges el camino del norte, tienes el Cáucaso, tienes la meseta anatólica, con un clima templado, con unas faunas de una botánica completamente diferente, y probablemente eso ralentizó a los humanos modernos. Los humanos modernos, cuando llegan a Europa, tienen lo que yo llamé en su momento el Día de Acción de Gracias. Cuando los humanos modernos llegan a Europa, el bisonte no lo conocían, los mamuts no lo conocían, las cabras conocían, pero los rebecos no. O sea, que hay una fauna que ellos no conocían. La fauna de la estepa del mamut. Exactamente. Sí. O la fauna euroasiática, que es diferente a la fauna africana. Incluso, dicen, los humanos modernos llegan de África y conocen mejor las materias primas que los neandertales. ¿Cómo? El conocimiento de las materias primas es un conocimiento bastante complejo y no es sencillo. No y andando por el campo y decir, hay exiles. No. Tienes que patearte al campo, conocer el campo, que es un acervo que tenían los neandertales en ese momento. Y los neandertales saben dónde hay materia prima, porque la usan. Los humanos modernos la empiezan a usar de forma diferente a los neandertales, probablemente en el Gravettioso o XIII. En la Auriñaciense el uso de materia prima es el mismo que en el Musteriense. También en algún trabajo, justamente el castillo, ¿no? Sí. Se veía que había una forma de explotación de la fauna muy parecida entre el Paleolítico Medio y, Sí, pero no. y el Paleolítico Superior Antiguo, ¿no? Sí, pero no, porque lo bonito es que se mueven en el mismo entorno. Cazan los mismos animales. Pero los neandertales se especializan en conseguir carne. Los humanos del Paleolítico Superior se especializan en otros aspectos. Ahora acaban de salir una tesis sobre la fauna de Castillo, la fauna de nuestras excavaciones, y en los niveles auriñacienses tenemos un 80% de ciervos. Es decir, tenemos una especialización en la caza de ciervo que ya quisieron los madrileños, en 40.000. Los neandertales tienen una caza muy numerosa, porque probablemente el castillo fue un centro de socialización, pero sobre todo basada en bisontes, caballos y ciervos, es decir, carne. Entonces, esa famosa competencia que algunos han puesto como motivo para
exterminio de Neandertal. Eso, yo siempre he dicho una cosa. No exterminamos a los neandertales, no simplemente por lavar la cara de los humanos modernos, pero yo pienso que lo que queríamos comentar, que tú demostraste de alguna manera que el uso de las cavernas se extinguió de causas naturales como el neandertal. Yo siempre he defendido que los neandertales se extinguieron porque la biología es así, porque todas las especies animales su fin es extinguirse, y los neandertales se extinguieron por eso. ¿Que los humanos los apoyaron? ¿Los ayudaron? Pues probablemente. Pero ni les cortamos la fuente de materia prima, ni les cortamos los recursos alimenticios, ni la segunda parte, que no sé cuándo vinieron los humanos modernos. A lo mejor el musteriense final de Castillo ya lo hicieron los humanos modernos. Entonces, ¿tú cómo ves esta cosa que dices, llegaron? Llegaron, que es una especie de cosa masiva, de que vienen grupos... Yo creo, ¿cómo ves tú yo creo que tema? Se movieron... O simplemente una explosión demográfica. Sí, una explosión demográfica probablemente vinculada a un cambio climático que provocó la expansión de la fauna africana del norte, incluyendo los humanos. Les es rentable porque probablemente la zona oriental estaba ocupada ya, porque por lo que sabemos se coloniza antes casi Australia que Europa. Sí, casi. 60.000. Sí, por eso. En Europa no. O no los hemos encontrado, que tampoco los excluiría, porque Europa, a pesar de lo que presumimos, tenemos un registro fósil muy numeroso, pero tampoco tanto, y llegaron más tarde, con esas limitaciones. No sabían los animales, no conocían las cosas. Ahora, lo que estamos sabiendo que es que somos neandertales. La vieja discusión. ¿Eso es una especie evolutiva o no? Nos podemos cruzar con ellos. Tenemos evidencias de que nos hemos cruzado con ellos. Luego no es otra especie. Yo creo que en biología falta un concepto de eso que es especie pero no especie. Curioso, porque no son como el mulo no son como el burro y el caballo que producen mulos estériles. Los neandertales produjeron una descendencia fértil, porque si no, no tendríamos un porcentaje bajo de genes neandertales. Y no tendríamos quizás las enfermedades que parece que nos transmitieron a los neandertales. Dice que el colesterol y cosas por el estilo. Pero también parece que a los tibetanos les dieron los neandertales la oportunidad de vivir en el Tíbet. O sea, de aprovechar las zonas más al norte con poco oxígeno, parece que es una herencia neandertal. No lo sabemos. Yo creo que en este momento sí sabemos que los neandertales tuvieron que ver con nosotros, pero hasta qué punto yo creo que es prematuro. Yo, de luego, creo que la historia, porque yo me considero historiador, creo que la historia es un continuo. Y es un continuo incluso ver la diferencia que hay entre un aruñaciense y un musteriense, es como ver la diferencia que hay entre el románico y el neoclásico. Nos faltan periodos, nos faltan cosas. No, estamos haciendo una historia muy alegre de no, del 40.000 pasemos al 50.000, ¿vale? Son 10.000 años. 10.000 años, vale, que la historia en ese momento era más ralentecida, vale, pero pasan cosas. La historia es un continuo. O sea, para ti, por ejemplo, el máximo, digo, la cúspide, por llamarlo de una forma, neandertaliana, estaría alrededor de entre 80 y 40.000. Sí. Y luego vendría la primera expansión. Venía quizás la primera expansión de los humanos modernos, el cruce con ellos. Tampoco hay tantos restos, digamos, de la forma humana moderna en ese momento antiguo del Paleolítico Superior. Eso... No. ¿Cómo lo explicarías? También hay como un boom, de la misma manera, ¿no? Que no sé. En lo que se llama el Paleolítico superior medio, sí, hay mucho más que... Pero tampoco tenemos tantos neandertales en España. ¿Cuántos neandertales tenemos en España? Bueno, además han dicho que eran muy modernos, ¿no? Esta historia... Sí, algunos sí. ¿Qué te parece a ti? No, es al revés. Gibraltar, Zafarraya, ¿no? Más antiguo. Más antiguo de lo que... O sea, curiosamente, lo que no se ha demostrado es la perduración. En un congreso que tuvimos en Oxford de revisión de todos los yacimientos que estaban en la transición,
los únicos que se han movido fue el castillo, que nuestras fechas eran siempre las mismas. Y no, Zafarraya es mucho más antiguo de lo que parece, Gibraltar es mucho más antiguo de lo que parece, todo es muy antiguo, todos los nacimientos musterienses son más antiguos de lo que parece. Pero a mí, en principio, lo que no quiero que me lleve nunca es esto es neandertal, esto es moderno. Yo creo que todo es humano, por decirlo de alguna manera, y quiero estudiar la historia de eso de venir. Que luego resulta que esto es un moderno, vale. Que es neandertal, vale. Yo creo que no son diferentes, no se puede distinguir. ¿Cuántos restos humanos se pueden, digamos, meter justo en ese momento del Paleolítico Superior Antiguo en Europa? ¿Cuántos habrá? Ninguno. ¿No? Sinceramente. Todos los que hay son muy discutidos. ¿Y los restos de Rumanía? ¿Qué te parece esa cosa? Son... Que no tiene industria asociada. Ya, pero esa mezcla de caracteres modernos y antiguos... Hombre, por lo que se ve, son de los primeros que tuvieron ese cruce, con lo cual es posible. El problema es que no tienen industria, con lo cual el problema no lo resuelve. El problema de si es neandertal o moderno. Rumanía es un país que tiene un musteriense muy reciente. Que hablamos que los neandertales, los restos de humanos modernos de Rumanía, en esas fechas, la industria normal en Rumanía es musteriense. Curiosamente. Y yo soy los que pienso que el poblamiento de Europa no se hizo por el norte. Se hizo directamente en Turquía, Balcanes. ¿Y la antigua hipótesis del paso de Gibraltar? Yo que tengo el paso de Gibraltar... Si dices vale. que los neandertales, la forma neandertal datada en el Zafarraya es más antigua de lo que se pensaba, y al otro lado del estrecho tienes Homo sapiens sapiens, sapiens. como la cosa Jodidamente. se mueve, ¿no? Es complicado porque, por otro lado, yo creo que también estamos valorizando mucho la homogeneidad de las industrias. Pero es que las industrias que tienes en Europa están en el norte de África y están en el Nilo. ¿Eso quiere decir que se conocían? ¿O son formas tan simples que se pudieron haber perfectamente inventado en 1000 sitios a la vez? Obermayer no era una persona realmente tonta, ¿no? En ese momento como para sugerir ese tipo de cosas. Además, que hay relación en España y en Norte de África. Yo tengo mis dudas. Yo, para hablar de relaciones, quiero materiales, muchos. Ahora tenemos materiales que se parecen. El musteriense de Norte de África es igual que el musteriense del sur de Andalucía y del francés. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que probablemente o tenemos una IKN de gente que se comen cromos y se cambian piezas, o son simplemente invenciones separadas. Por otro lado, la evolución del musteriense en el norte de África no es como en Europa. El norte de África evoluciona hacia una forma gravetoide, o como que el iberomoriánico es más parecido al gravetiense que al orillaciense. Falta el orillaciense. Luego, la relación es muy rara. En momentos se parece mucho y luego cada uno evoluciona a su manera. No sé. Yo creo que hay más convergencia de lo que nos suponemos. Sobre todo en formas simples. Ya que has mencionado ese gravetiense, el niño de la pedo. Otro tema interesante. El niño de la pedo es gravetiense. Sí, entonces... Y tiene proporciones de Mediterráneo grácil. Es que si nos hemos cruzado, damos rasgos que no solamente la sensibilidad al colesterol, probablemente algún rasgo anatómico se nos ha quedado. Y el niño de la pedo, a mí el niño de la pedo me parece un niño gravetiense mediterráneo grácil. Nuestro colega de Gibraltar ha planteado que la gente moderna llega a un desierto y, claro, por un lado dices, es muy difícil cruzarte con una gente que ya no está, ¿no? Pero, ¿qué te parece? No, yo digo, siempre he dicho una cosa. El problema de Andalucía y el Mediterráneo es un problema de geología, no es un problema humano.
es casualidad, hace una semana o dos hemos tenido unas lluvias torrenciales que han producido unas erosiones salvajes. ¿Cómo afectó a eso a las cuevas hace 40.000 años? ¿Cómo afectan esas lluvias torrenciales a las cuevas de esas zonas? A lo mejor no es que no tengamos a Uñaciense, es que se ha ido. En la meseta no tenemos muchas industrias. Y si tú te vas a las cuevas, como nos ha pasado a Ana y a mí, a las cuevas del norte de León, a excavar, encuentras unos niveles de paleolítico y debajo arcilla, 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 arcilla. Esa arcilla ha salido de la cueva. Luego lo que había ahí se ha ido. Yo no creo que haya vacíos, no creo que haya desiertos. De la misma manera que no creo que Europa se poblara por Gibraltar porque tenemos Cuyar Baza, que es muy antiguo. No. Tenemos Cuyar Baza porque da la casualidad que es una formación geológica que permite que se conserven niveles de 2 millones de años. Tenemos una visión, una percepción de la historia muy sesgada a lo que se ha conservado, a que se haya encontrado por razones de investigación, y nos falta muchísimo. Y eso, a mí los lanzas de famosas de Schöningen me tienen emocionado porque me demuestran que hace 250.000 años o por ahí fabricaban armas de madera. Es lógico. Sí. Y muy efectivas. Y muy efectivas, y con el centro de gravedad, con la jabalina moderna. Eso no se descubre de a otro. Eso se descubre probablemente por error, muchas veces, primero tiras un palo, luego le afinas, y eso son muchos años. Y eso nos falta, no lo tenemos. Mucha experiencia acumulada, claro, que ha desaparecido con la madera. Claro, exactamente. Y con las pieles, pues a lo mejor, si encontrásemos las pieles, a lo mejor encontramos un bisonte como lo de Altamira, el musteriense del musitio. Sobre una piel. Dibujada.